estás transmitiendo. Listo. Hola, Hola, ¿qué tal? bienvenidos al live de Maya y el Zorro del día de hoy. Bueno, esperemos un poco a que se conecten alguien por allí se conecte. Bueno, listo. Bueno, buenas noches en esta noche de lunes. El día de hoy damos inicio a una sección que se llamará Acompáñame con Maya y el Zorro. ¿Sí? Es un espacio donde tendremos a nuestros psicólogos invitados para hablar de diversos temas de interés para ustedes, nuestros seguidores. ¿Sí? Para esta noche tenemos un súper tema increíble, súper divertido, súper interesante, que se llama los cuentos como recurso terapéutico. ¿Vale? Yo creo que allí están nuestros súper invitados, ya están por allí. Entonces, ¿qué tal si les damos inicio, Maya? Sí, claro que sí. Vamos a enviarle la invitación. Ellos y ellas se conectan, les contamos. Bueno, ahí mientras se conectan. ¡Hola! Bien, ¿y ustedes cómo van? Genial, 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 nos encanta tenerlos por acá. Entonces, Sí. para nuestros seguidores que nos están viendo en este momento. Sí, ahora sí los vamos a presentar bien. Ellos son el grupo de psicólogos Acompáñame, quienes son los fundadores de un centro de atención psicológica integral. Y pues bueno, ellos nos van a contar un poco de qué se trata este proyecto. Es que se está cortando un poquito, no les escuchamos. Dime. Que se les está cortando un poquito. No sé si nos están escuchando bien. Sí, bueno, repetimos. Ay, Que se haya trabado. Bueno, entonces, les presentamos al grupo de psicólogos Acompáñame, quienes realizan son fundadores, perdón, de un centro de atención psicológica integral, ¿sí? Entonces, la idea, chicos, es que se presenten, cuenten un poco de su trabajo y, bueno, de algo de cada uno, si así lo quieren así. Sí, la introducción. Dale, claro que sí. ¿Cada uno nos presentamos o...? Dale, Sí. Juan, diga tú. Bueno, voy a empezar, me voy a lanzar yo primero. Bueno, aquí como lo decía Manu, somos Acompáñame, yo me llamo Juan Esteban Echeverry, soy psicólogo de profesión, tengo un enfoque humanista y bueno, un poquito de lo que he trabajado, mi experiencia va con más los jóvenes en diferentes situaciones y como en esta etapa del desarrollo. Y nada, pues súper feliz de estar aquí, de pertenecer también a esta familia de Acompáñame, de ser co-creador y genial que se nos haya dado la oportunidad de estar aquí con ustedes, hablar de este tema tan interesante que pues en parte nos apasiona bastante. Creo que mis compañeras les van a decir más al respecto porque es un tema bastante apasionante y que es también una línea de nuestro trabajo también aquí en Acompáñame. Listo, bien. Bueno, yo soy Isabela Echeverry, también soy psicóloga, mi enfoque es distinto, mi enfoque es el psicoanálisis, soy psicóloga clínica, educativa, trabajo con jóvenes, pero más que todo con preadolescentes, con la infancia, pero en edades más o menos entre los 7, 14 años, más o menos, esas son como la población con la que casi siempre estoy en contacto. Me gusta muchísimo el tema que vamos a tratar hoy, pienso que está involucrado en todo, en la educación, en la relación que todos, porque todos hemos sido y seguimos siendo en digamos en alguna parte de nuestro ser niños, tenemos mucho que ver con la forma en la que pues crecimos, conocimos el mundo, generamos relaciones desde la infancia y que indudablemente tiene un efecto directo a la forma en la que nos relacionamos cuando ya somos adultos. Entonces sí pienso que no solamente para los papás que nos están viendo, sino para todas las personas que de pronto tienen contacto con algún niño dentro de su familia, pues este es un tema muy interesante que puede enriquecer muchísimo esa relación y la mente de ese niño. Entonces, pues bueno, esperamos poder brindar desde lo que sabemos, pues todo el apoyo. Oh, Bueno, mi nombre es, bueno,
Mi nombre es María Alejandra Escobar, soy psicóloga también. Isa y yo hemos hecho diplomados también en intervención infantil. Por ahí tenemos cursos de educación emocional a través de cuentos, entonces digamos que estamos también con toda una línea fuerte desde esta herramienta de trabajo. Entonces, pues aquí en Acompáñame nos place mucho que hayan estos espacios porque sabemos lo importante y lo valioso que es esta herramienta, no solamente por la lectoescritura, sino también todo lo que decía Isa, toda la carga emocional que eso acoge y que pues asimismo facilita uno poder identificarse con esa X situación que la historia nos proponga. Y eso es lo que hacemos básicamente aquí en Psicólogos en Acompáñame. Nosotros somos un consultorio psicológico, acogemos la mayoría de población de nosotros es entre niños y adultos mayores, casi siempre. Y hemos trabajado con todo tipo de edades y bueno, felices de estar aquí y poder conocerlos un poquito más y dar toda la información que sea necesaria para poder también tener más conocimiento de cómo educar mejor a nuestros chiquitos. No, genial, nos encanta tenerles aquí de verdad. Gracias por acompañarnos. Sí, ya vemos que hoy vamos a salir así con la mente súper, súper, con varias, sí, como con Más varias preguntas. nuevas interpretaciones, con más preguntas y genial, eso nos encanta que lo podamos tener acá. Damos un saludo a personas que en este momento están aquí conectadas, Paola Parra C, Tabata 21, Guti Produce, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, por ahí se me escapan otras personas. Andrés MB626, bienvenidos a todos y todas. Entonces, bueno, Listo, entonces, comenzamos. para entrar en el tema, la primera pregunta que les tenemos es, ¿en qué consiste el uso terapéutico de los cuentos? Bueno, consiste en muchas cosas, pero yo creo que lo importante es que nos facilita la vía de comunicación y la comprensión de las emociones. ¿Por qué? Porque al tener una trama o al contar una historia conlleva profundamente un personaje que esté viendo una rabia, una ira, un miedo, de pronto una angustia, ¿sí? O sea, la literatura nos permite ese acercamiento que no es invasivo para el niño, o sea, que no es como, ¿tú lo que tienes es miedo? No, o sea, no le permite como, ¡ah! Soy un niño miedoso, soy un niño entonces con mucha rabia, eso me hace malo, sino que por el contrario es una vía que nos permite comunicar fácilmente qué es lo que realmente uno siente. Entonces eso es básicamente como la gran importancia de la literatura en los chiquitos. Yo pienso también, para complementar lo que dice Male, que uno de los usos terapéuticos y que es, yo creo que el más común, de pronto no nos damos cuenta, por ejemplo, cuando estamos usando los cuentos en la casa o cuando dejamos que los niños los usen libremente, y es que los cuentos son una herramienta por la cual los niños establecen relaciones, ¿sí? Entonces, más adelante hablaremos de eso, pero quiero contarles que, por ejemplo, hay niños de edades de 3, 4 años que aprenden a relacionarse, por ejemplo, con sus papás a través de cuentos, ¿sí? Y tú me vas a decir, pero es que el niño a esa edad de pronto no logra interpretar, hacer todo un análisis, una síntesis de lo que está pasando en la historia, ¿sí? Pero entonces lo que luego vamos a ver es que existen, de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que se encuentra el niño, pues también tipos de literatura específica para esa edad, para ese nivel de desarrollo, por así decirlo, que permite generar como una aproximación, un vínculo a través de esas estrategias visuales a veces auditivas, y ahorita pues veremos que cada vez mucho más tecnológicas para hacer que ese niño entre, digamos, en contacto con ese otro que le está acompañando ese proceso de aprendizaje. Ok. Bueno, ¿algo más por ahí? No, ¿Algo mira que más? hay algo muy interesante y es que, por ejemplo, el ejercicio de leer
para los niños más chiquitos es muy llamativo, ¿sí? Y de hecho tú ves a chicos de 3, 2 años haciendo el ejercicio, cogen un librito X y o sea, ellos hacen el ejercicio de imitación y de alguna manera ese ejercicio es un acercamiento a el lenguaje, a la comprensión de lectura, a la imaginación. Eso conlleva muchísimos procesos psicológicos que traen consigo motivación para poder, digamos, como empezar ese proceso de socialización, de escolarización, de alfabetización, que son tan importantes, pues, en nosotros. Y de identificación también, porque mira que, bueno, les voy a traer ahorita un ejemplo, pero los cuentos, por ejemplo, en niños así de edades muy chiquitas como las que está diciendo Male, generalmente ellos lo usan muchísimo para aprender las formas, para aprender las figuras, a veces para aprender los números, ¿sí? Animales también, colores. Entonces, incluso hay unos que traen unas herramientas, digamos, didácticas súper interesantes. Entonces, si el tema del cuento son los animales, entonces trae texturas que, por ejemplo, acompañan la imagen, ¿sí? Entonces, ellos tocan y digamos, ese sentido del tacto también está, digamos, dándole una información sensorial muy importante al niño y que le permite hacer del ejercicio de la lectura un ejercicio didáctico, ¿sí? Pero lo que pasa es que no nos queremos adelantar y queremos como dejarlo para ahorita. Vale. Bueno, entonces por acá, Santiago Bulestri nos dice que le está encantando este live. A nosotros también nos está encantando. La primera pregunta ya nos está encantando. Que lo comparta si conoce más gente que seguramente está relacionada con chiquitos, para que de verdad es una información que es supremamente valiosa. Sí, así es. Bueno. Listo. Entonces, para seguir con las ventajas, pues bueno, ¿qué más ventajas ofrece el uso terapéutico del cuento? Pues yo creo que podemos hacer un recuento. Sí, un Podemos recuento, empezar. ¿verdad? Vamos a ver si Sí. Podemos decir que pues, fortalece el pensamiento, la capacidad analítica de los chiquitos, la reflexividad de ellos, fomenta las dudas que puedan tener en cuanto a la etapa que sea en su desarrollo, y dependiendo de la etapa en la que estén, pues esas dudas que vienen con ese desarrollo, pues es genial para poder tratarlas de una forma más entendible a ellos. Fortalece también la resolución de conflictos, si hay en etapas escolares, En la casa. en la casa, como todo lo conductual de los niños fortalece mucho como ese aspecto en ellos. No, genial, yo no sé, me corregirán ustedes, pero bueno, es algo que también desde mi experiencia he vivido y es como uno ejercita, porque lo digo porque actualmente estamos hablando mucho de este tema y es la empatía, simplemente en el ejercicio de leer, uno sí o sí tiene que, o sea, uno es empático con los personajes porque uno no está opinando, ¿sí? Uno no está escribiendo la historia, uno está leyendo al otro, uno está directo con la otra edad, entonces uno como que también va a ir ejercitando digamos que ese músculo, como ese músculo emocional de empezar a identificarse, como Isabela decía, también de identificarse, como empezar a conocerse uno también. Me parece genial. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Claro. La pregunta es que nos compartan, por ejemplo, qué recuerdo o qué referencia tienen ustedes cuando eran niños, ¿sí? De alguien o de qué forma ustedes aprendieron o conocieron los cuentos o conocieron lo que era que alguien acompañara como ese ejercicio de aprendizaje didáctico. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Bueno, pues yo recuerdo los cuentos por mi mamá en el sentido físico, como porque ella me enseñó a leer con libritos y cuenticos y todo eso, pero más de creación de historias por mi papá. Él siempre se inventaba los cuentos para la hora de dormir. ¿Y te acuerdas más o menos cuántos años tenías?
Yo creo que 4. ¿Eres 4? Ujú. Listo. Está difícil este examen. Bueno, yo creo que yo no me acuerdo como qué año tenía, en qué parte de mi vida, pero, pero bueno, siempre, y porque me lo dicen, mi mamá me decía que yo solía, a diferencia, digamos que de mis hermanos, yo tenía la inclinación digamos que a sentarme a leer solo. Sí, como que tenía mm, bueno, es algo que he conservado, sí, como ese gusto, esa curiosidad como por ser autodidacta, como por ser, buscar como conocimiento o algo que me interesara. De los primeros cuentos que leí y que me parecían también, no, pero también lo que ustedes dicen, qué pena. Varias estrategias que sí viví claramente. Lecturas dramatizadas, me llevaban al teatro, por ejemplo, y eran cosas de cuentos. ¿Qué más? ¿Qué más? Títeres de pronto. Dime. Títeres, la experiencia con títeres de pequeño. También, sí, claro, también. Títeres, sí, bastantes estrategias sí viví y yo creo que combinadas con ya esta curiosidad de buscar mundos divertidos o como, sí, como de Mira divertir que las cosas. Mira que te los pregunté precisamente porque se hace muy evidente en lo que ustedes contestan que las personas que están directamente relacionadas son los papás, ¿sí? Entonces, ese aprendizaje no siempre viene, por ejemplo, de que el niño esté en el jardín o que la profe del colegio esté acompañando que el niño aprenda a leer o que el niño conozca el cuento, ¿sí? Sino que cada vez vemos que a través de la historia las personas más involucradas en el aprendizaje emocional de los niños son los papás, ¿sí? Entonces, este ejercicio que estamos haciendo retroalimenta muchísimo la importancia que tiene de estas estrategias en la casa, ¿sí? Es una invitación a todos los papás que nos están viendo para incluir en casa esto, no solamente para, por ejemplo, compartir, por ejemplo, uno de los cuentos de Maya y el zorro en YouTube, ¿sí? Y colocarlo, y entonces el niño está sentado viendo y escuchando, sino también para que ese papá se vincule a ese ejercicio, ¿sí? Sí, ¿Por qué no nos podemos atrever en la casa, por ejemplo, a que si el cuento que el papá ha seleccionado, por ejemplo, incluye un animal, pues el papá perfectamente un sábado, un domingo que esté tranquilo y queriendo interactuar con el niño, le puede decir, bueno, hoy vamos a construir uno de los personajes del cuento, ¿sí? Entonces, es llevar ese ejercicio que es súper sencillo a otro nivel en donde yo también aprendo la capacidad súper grande y nos sorprenderíamos muchísimo que tienen los niños para aprender, para identificar, para relacionarse, Para con el ejercicio. representar. sí, no, y no solamente los niños y niñas, sino también sus padres que ya se involucren de una forma más activa, más participativa. Es que la lectura no se acaba, esta clase de actividades nos siguen enseñando, nos siguen, por ejemplo, en esa adultez, quizás tengamos alguna situación que podamos realmente entender, comprender e incluso solucionar a través de esas actividades que parecen tan sencillas. Sí, claro, todas estas formas como para animar también la lectura son diferentes y crean como un entorno diferente en la casa para también actividades como recreativas. Ujú. Sí. Bueno, la tercera pregunta es, pero vamos a ver si ya la hemos respondido. A ver. ¿En qué casos se puede usar el cuento como recurso terapéutico? Uy, yo diría que muchos casos, son muchos casos, pero uno de los más importantes en la crianza de los niños es, por ejemplo, la interiorización de la norma, la gestión de emociones, el manejo del estrés, la resolución de conflictos,
problemas, por ejemplo, que acarrean la etapa del desarrollo que están, entonces vamos a soltar el tetero, ya vamos a pasar a ser un niño más grande y vamos a hacer chichi en el sanitario, sí, como ese ejercicio, sí, como ese de cerrar, culminar procesos, nos permite muchísimo tener esta, como tú decías ahora, como empatizar mucho con esto que finaliza, que estamos diciéndole que adiós, que vamos a aprender otras cosas nuevas, pero que también valoramos esto que queda, ¿no? Un caso y un proceso bastante lindo que sucede mucho en la infancia es de pronto esos duelos y el que sufren los niños en cuanto a sus mascotas, a seres queridos, que es un proceso difícil, que si para los adultos es difícil toda esta separación que hay de física, de ya no ver un cuerpo que lo veía antes, y eso es difícil para uno adulto, para los niños aún más, y el cuento es un recurso pues buenísimo para precisamente simbolizar esta pérdida, para gestionar las emociones, como ya lo hemos dicho, que nos acarrea, porque de pronto un niño pues en ese momento no tiene la capacidad simplemente para decir me siento triste, lo decía Male ahorita, a través del cuento no ve que es como algo muy directo que para él, sino que a través del cuento puede decirlo, puede desahogarse y puede decir si me siento triste, me siento mal, me siento enojado por esta situación, porque un duelo, a veces la muerte lo que nos hace es sentir rabia por la pérdida que tuvimos, entonces ahí se convierte en un recurso crucial. También, ¿sabes en qué otro caso? Cuando hay una separación de los papás. Ese es un duelo muy significativo para ese niño, y sobre todo que casi siempre el niño no te va, o sea, ya en niños muy chiquitos, más chiquitos, él de pronto todavía no va a tener la capacidad de decirte yo estoy triste, ¿sí? Pero él sí te puede decir el personaje que se siente como él, ¿sí? Entonces, si son una historia en donde hay dos osos grandes y un oso chiquito, ¿sí? Él te va a decir que él es el oso chiquito, ¿sí? Y esa es la identificación que buscamos, ¿sí? Lograr, esas son las estrategias, digamos, terapéuticas que ejercen los cuentos en la psicología, por ejemplo, o en todo el contexto educativo, en donde estamos tratando de investigar o de encontrar cuáles son los sentimientos que están abarcando a un niño que está pasando por esta situación, y que a veces pensamos, los adultos, en el mundo de los adultos, pensamos que de pronto porque el niño no llora o porque el niño es un niño, consideramos que el niño es como que sabe manejar bien sus emociones porque así generemos discusiones, él nunca está comportándose de una forma agresiva, por ejemplo. Entonces, creemos que ese niño está llevando bien ese duelo, ¿ya? Pero realmente lo que está pasando dentro de la mente de ese niño, pues es que tiene muchísimas cosas que seguramente no sabe cómo digerir. Entonces, para eso es que nos sirven también en la terapia este tipo pues de recursos, ¿sí? Con los que casi siempre pues trabajamos, porque la realidad es que cuando los papás traen a los niños, en un ejemplo en el que vaya a ocurrir una separación, por ejemplo, los papás traen a los niños al psicólogo para que el niño pueda relacionarse con esa situación, con esa realidad, con ese proceso de ver a uno de los dos irse, por ejemplo, de la casa, ¿sí? Y no verlo mañana, y qué va a pasar, y por qué no llegó, y cuándo va a volver, ¿sí? Necesitamos encontrar una respuesta de por qué se fue, ¿sí? Entonces, ese ejercicio de traer los niños, por ejemplo, al psicólogo sucede no tanto para que generemos muchas respuestas alrededor de esa situación, sino para que podamos identificar y comprender qué es lo que está sintiendo el niño con lo que él observa y con lo que él escucha. No, genial. Genial. Para las personas que se están uniendo y para las personas que ya estaban, les recordamos el tema de hoy son los cuentos como recurso terapéutico. Estamos aquí junto al equipo de psicólogos Acompáñame, y recuerden que pueden hacer las preguntas que tengan en los comentarios. Vamos a estar pendientes para ver
qué preguntas nos surgen, ¿vale? Bueno, y para recapitular, Porque hay un caso entonces, específico que tengan por preguntar, con mucho gusto también. sí. Ok, bueno, entonces, Bueno. sí, entonces sería como abordar los sentimientos y los conflictos por medio de los cuentos. Se podría decir que por medio de una simbolización de los personajes y una proyección del niño en los cuentos. Ujú. Mira que antes de empezar el live, nosotros hablábamos y llegamos a la conclusión que la creación de los cuentos y de los personajes no sucede al azar, ¿sí? Cada uno de los personajes de un cuento, de una película o de todo el contenido que tiene o que está dirigido, por así decirlo, a los niños, tiene un sentido, ¿sí? Cada personaje tiene un carácter, está representando algo, una situación, una emoción, un problema, ¿sí? Y ese niño que se está identificando con ese personaje, pues está intentando comunicar también la forma en la que él está percibiendo eso, ¿sí? Entonces, no solamente, digamos, por ejemplo, usemos las princesas, ¿sí? De Disney, por así decirlo, para, digamos, para buscar que la niña se sienta femenina o porque es lo que hemos aprendido que les gusta a las niñas, ¿sí? Sino que cojamos esa misma princesa y, o sea, como que veamos la parte por parte con esa niña y miremos por qué la princesa es así y por qué se viste de esa forma, ¿sí? Porque cuál es la posición que ocupan los papás dentro de la vida de esa princesa, ¿sí? Decidieron por ella o ella tuvo sus propias iniciativas. Son digamos, análisis que surgen a partir de las nuevas producciones o de los nuevos elementos que están, digamos, circulando en la vida infantil, ¿sí? Y pues que son de interés para los papás, ¿no? Muchísimo. Y que, por ejemplo, ese proceso de simbolización que dice Isa y de representación, identificarse, que es tan importante no solamente para proyectar y comunicar lo que el niño siente o lo que el infante siente, sino que también ese proceso de simbolizar también es el que permite al niño poder darle solución y manejo a eso que él siente, ¿sí? O sea, como que no solamente es que yo me identifico con este personaje, sino que también este proceso es muy valioso porque me permite a mí encontrar una forma de poder resolver esto que yo siento. Entonces, por eso es muy valioso el proceso de simbolización o el juego simbólico en los chiquitos. Sí, completamente. Miren, por acá hay un comentario de Wesley ZG que también dice que los cuentos funcionarían para aceptar a un nuevo hermano, ¿sí? Así mismo, Es claro. fundamental. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, también depende de la edad del niño, pero casi siempre, cuando hemos sido hijos únicos, ¿sí? Y a la vida de nosotros como niños, más o menos entre los 6, 7, 8 años, que hemos sido el niño rey, ¿sí? Porque así se siente, Sí. llega otro a quitarme mi lugar, ¿sí? Porque indudablemente en las casas en las que hay un bebé, la atención la concentra el bebé porque todo lo que pasa con el bebé es nuevo. Y como es nuevo, es maravilloso y está encantando a todos los que lo están viendo, ¿ya? Sí. Entonces, ese otro niño que se siente a veces desplazado o que él puede generar a veces acercamientos hacia el bebé que sí son amorosos porque él lo quiere, para él también es nuevo, ¿sí? Pero ese niño, por ejemplo, es natural que en el fondo él pueda sentir envidia o él pueda sentir que ese nuevo hermano que llegó me está haciendo a un lado o me quita el amor o la atención de las personas que viven conmigo, ¿sí? Entonces, O me va a robar a mamá. claro, lidiar con eso también es súper importante para que la relación en la casa entre esos dos hermanos sea una relación saludable. Completamente. Hay otra pregunta que nos parece súper interesante de emprendiendo desde el amor de mami. ¿Qué tal? Bueno, la pregunta nos cuenta. Mi niño le leo el cuento del Principito. A veces amanece y dice que es
El Principito. Pero, dame un segundo, pero otros días amanece de otro personaje de otro cuento. Nos pregunta entonces, ¿eso será bueno o malo que cambie de personaje? Bueno, crees? ahí hay que tener algo muy, digamos, cuidadoso, ¿sí? Y es que, por ejemplo, él se está intentando comunicar, ¿no? Él se está intentando manifestar. Eh, yo pensaría que no es que sea malo en el sentido de que no, es un trastorno, es un niño que, mejor dicho, está enfermo, tiene algún trastorno a nivel mental. Yo pienso que hay que descartar muchas cosas y la principal es qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere comunicar. Y, por ejemplo, ese ejercicio lo puedes llevar tú de forma de la que estamos diciendo aquí, por ejemplo, buscar un juego simbólico, una historia en la que tú, por ejemplo, le preguntes si a él le gusta cambiar o qué le hace falta o si hay algo que quiere comunicar, entonces que lo comunique. ¿De qué forma ese ejercicio que tú estás llevando con él le permite a él como decir cuál es el mensaje que en realidad siente? Y también tener en cuenta, por ejemplo, la trama de la historia, porque puede ser que sean historias que se parezcan en cuanto a mensaje o temática y sea como más o menos por allí la rama que se quiera, digamos, el mensaje que quiera comunicar el niño, ¿sí? Pero si es, por ejemplo, una historia con muchas tramas, con una temática totalmente distinta una de la otra, puede ser probablemente que no logra un solo cuento que pueda acompañar todo lo que él siente. Entonces, tratar de investigar en esa historia o en ese personaje qué lo representa y qué, por ejemplo, encuentra en el otro personaje que también lo representa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, súper importante con lo que decía Isa ahora, ¿con qué personaje de esta historia te identificas tú? ¿Sí? O sea, preguntarle, por ejemplo, hacer ese ejercicio nos permite dar como pistas o señales de por dónde va ese mensaje que el niño nos quiere decir. Y preguntarle cuál crees que soy yo y yo cuál soy en esa historia. ¿Sí? Claro. Sí. También hay algo y es que, pues esto como para tranquilidad de la mamá, ¿no? El solo hecho de que el niño se identifique como un niño, ¿sí? O sea, como algo que pertenece al mundo de los niños, indica que ese niño en realidad tiene una mente que se está construyendo, digamos, desde la fantasía, desde lo que él conoce en su mundo, ¿sí? Muy preocupante, por ejemplo, sería que este niño nos sacara un personaje que viene con otras características mucho más adulto, por así decirlo, o con otros contextos. Entonces allí sí diríamos con preocupación, bueno, porque el niño se está interesando por estas cosas que no tienen nada que ver con lo que es cotidiano para él. Claro, claro. Bueno, Marielis, ahí tienes la respuesta. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar con tu pregunta. Y bueno, para tranquilidad tuya, digamos que se puede concluir que es un buen ejercicio, que se está identificando, está comunicándose. Bueno, Bueno. para seguir con las preguntas, entonces, como ¿qué se puede lograr en la terapia psicológica a través de los cuentos? Como qué resultados han obtenido positivos a través de los cuentos. Uy, muchos, Mucho, sí. muchos, porque mira que de todo lo que del barrido, digamos, que hemos dicho hasta aquí, de alguna manera, resumidamente, lo que hacemos en el ejercicio a nivel terapéutico, ¿sí? Es, por ejemplo, resolver algún problema con el cual llega aquí el niño, ¿sí? Eso es como el ejercicio la solución más fundamental, y es que el cuento efectivamente nos permite o nos facilita darle solución o manejo a eso que el niño siente, ¿sí? Eso es como la más importante. Y a nivel específico, sería que nos permite un proceso de adaptación mucho más flexible, ¿sí?
que el niño no se sienta invadido, o sea, como que es que de verdad nadie me entiende, o por ejemplo que se sienta invalidado, entonces no le quiero hablar a mi mamá porque entonces ella no me entiende, no me escucha, sino que por el contrario es un proceso de adaptación mucho más fluido, ¿sí? En el cual el niño se pone en sus zapatos, o sea, porque logra entender sus sentimientos, pero también logra poder entender la postura del otro, ¿sí? Por eso era tan importante la pregunta que ahora Isa decía, no solamente con qué personaje te identificas tú, sino también tú con qué personaje me identificas, ¿no? O sea, qué es lo que yo percibo en esa historia que seguramente me parece muy real, ¿no? Entonces, en cuanto a las ventajas terapéuticas es que ese proceso de adaptación pues es más fluido, en el sentido de que el niño logra empatizar mucho más fácil con la historia o con la trama o con un personaje, y pues también que permite todo lo que tenga que ver con la gestión de emociones, que comunicar de alguna manera es una buena herramienta para poder decir y manifestar lo que yo siento, encontrar soluciones más creativas, por ejemplo. El proceso de la imaginación es supremamente importante porque la fantasía nos ayuda a recrear más o menos cómo nos veríamos nosotros en X situación. Entonces, como que ese proceso de aproximación pues es un proceso que en consulta para nosotros es valioso porque es lo que en última le permite al niño como aproximarse, verse allí, cómo sería cómo te imaginas tú a tu hermanito nuevo, cómo te lo imaginas. Entonces, de alguna manera, ese proceso de fantasía le permite desencadenar a él todos los miedos que él siente o todas las dudas que él tiene frente a X tema o frente a un nuevo proceso, ¿sí? Entonces como que ese poder gestionar a través de la imaginación, de la simbolización, pues en últimas, pues es lo que nos permite acá en consulta ver que la literatura o los cuentos, pues nos facilita y nos posibilita que el niño se pueda comprender en su mundo, ¿no? Que también él tiene sus procesos, porque también es valioso y importante decirlo, que a todos los papitos que nos escuchan es como que el niño también tiene una preocupación por entenderse, ¿no? O sea, el niño también está teniendo claro, como es todo un mundo nuevo, papá no me deja hacer esto, mamá no me deja hacer esto, pero después me dijo que sí, y yo ya no quiero tener pañal, y yo ya no quiero, mi cuerpo cambia, es que me volví a hacer chichi en la cama, o sea, de alguna manera es todo un mundo que para él está aprendiendo precisamente a eso, a que hay que tener paciencia, a que algunas veces sí, otras veces no, o sea, como que todo ese proceso, él también, en últimas, es una de las ventajas que, por ejemplo, la literatura nos permite, porque es un proceso en el que él entiende que sentirse así está bien. Yo quiero darles un ejemplo que tenemos aquí en Acompáñame, es un niño, él tiene 8 años, y él en el colegio identificaba que él es un niño muy tecnológico, ¿sí? Entonces a él casi no le llamaba la atención, desde muy chiquito a él casi no le llamaba la atención juegos como artísticos, manuales, sino que él es un niño súper, o sea, a él le gustan las pantallas, ¿sí? Entonces, pues en los papás no lograban tener como una forma y el niño tenía unas dificultades del comportamiento, digamos, en clase, ¿sí? Porque era un niño que, como tenía tanto acceso en ese sentido, pues, tecnológico, él pasaba mucho tiempo jugando, ¿sí? Mucho Nintendo, bueno, todas estas estrategias que hay para entretenerlos. Y eso generó que, por ejemplo, él tuviera dificultades para aprender a tolerar cuando otros niños no se querían hacer con él para trabajar o no estaban de acuerdo con lo que él decía en las clases, y el niño reaccionaba, se frustraba muchísimo, ¿sí? Los papás muy angustiados dijeron, no, sí, el niño necesita un psicólogo, ¿ya? Y cuando el niño viene acá y nos damos cuenta de eso, empezamos a indagar cuáles eran esos juegos que a él le gustaban, ¿sí? Que para nosotros también eran nuevos, porque no pertenecen, por ejemplo, a nuestra historia, a nuestra infancia, ni es lo que comúnmente se ve dentro de los niños, ¿sí? Entonces, aprender, y eso fue un ejercicio muy, digamos,
muy sostenido también por el interés de los papás. Aprender del mundo de ese niño hizo que los papás pudieran tener la capacidad, por ejemplo, de decir en una sesión, yo voy a construir uno de los personajes del juego con mi hijo, ¿sí? Y el niño tenía unos apuntes, decía, no, en esta rodilla coloquémosle un agujero negro, ¿sí? Y el papá le preguntaba, ¿un agujero negro y por qué? ¿Qué es lo que va a ir por ahí? Y él le decía, no, es que aquí se va a llevar la rabia, ¿sí? Entonces, es una capacidad, pero eso solo lo supimos en el momento en el que dijimos, bueno, dejemos de insistir para que él se identifique desde todo el recuento que ya conocemos y empecemos mejor a mirar qué es lo que a él le gusta, qué es lo que a él le interesa. Nosotros asumamos el rol de aprender, aprendamos, así seamos adultos, sobre ese mundo que a él le gusta y que lo entretiene muchísimo, ¿sí? Y más bien, ya conociendo cuál es, pues ahorita sí estamos hablando el mismo idioma con el niño. Yo quiero hacer también ahí una anotación, bueno, recalcando lo que dice Isa, y es que más que verlo como formas de entretenimiento para los niños, también se convierten en herramientas de comunicación, como lo es el cuento, como estrategia terapéutica, pero estos otros recursos digitales, llámense videojuegos, llámense videos, o el formato que ustedes tienen en Maya del Zorro de videos, pues toda la parte audiovisual, series favoritas que tengan sus hijos, bueno, en fin, todas estas estrategias que nada más se ven como entretenimiento, también son recursos que facilitan esa comunicación con nuestros hijos. Entonces, verlos también como oportunidades, porque de pronto, pues en ocasiones es entendible para poner límites y reglas y todo, obviamente, se usa de pronto como castigo para los niños, como no, vamos a mermar el tiempo en que estás en los videojuegos, vamos a mermar el tiempo de las series, vamos a mermar el tiempo, incluso en edades pues mayores, por ejemplo, preadolescentes, que ahorita TikTok está tan en auge, terminan siendo también herramientas que al final dicen algo, y al decir algo yo creo que las convierte también como en literatura, en formas que comunican algo, que comunican un mensaje, y eso pues sirve muchísimo, verlo como herramientas y recursos para acercarnos más a nuestros hijos, para saber, como lo decía Isa, en qué mundo están, cómo yo puedo entrar en ese mundo y comunicarme desde ahí con él, y pues si lo intentan, yo sé que va a ser pues una estrategia muy, muy bacana, verlo así, ¿no? Verlo desde esa forma. No, y por ejemplo, ¿cómo lo está significando él? ¿Sí? Porque, por ejemplo, pues puede ser un tema de violencia, porque ahora nos da pavor, digamos, los videojuegos de violencia o que tienen que matar algo así. Ah, no, pero entonces resulta que lo que le está haciendo llamativo al chico es que es un héroe, es que es un capitán de policía, es que, bueno, entonces, por ejemplo, ese personaje es valiente, ese personaje es un orgullo porque ese personaje salva a la gente, entonces, pues de alguna manera que digamos como que a nivel general, en el mundo de los adultos, como decimos nosotros, en el mundo de los adultos, pues que eso no sea como una cortina de humo para ver en realidad cómo lo vive el chiquito. Sí, cómo se está expresando por medio de todo lo que le gusta, ya sean cuentos, videojuegos, estar pendiente de los gustos y que quieren de sus familias. Ujú. Bueno, por acá tenemos una pregunta que, bueno, voy a leer, me ayudarán a entenderla mejor, de Ja Cruz 47. La pregunta es, ¿cuáles son los signos de alarma cuando los niños responden las preguntas sobre las historias? ¿Cómo así? ¿A qué se refiere ahí con signos de alarma? Ja Cruz 47, si nos puedes escribir un poco explicando mejor la pregunta mientras seguimos con otros. ¿Vale? Bueno, seguimos con... Ay, yo creo que esta. Sí, bueno, esta pregunta para los padres y madres que nos están siguiendo o que van a poder ver el live porque va a quedar grabado. Bueno, la pregunta es, ¿cómo pueden los padres usar el recurso del cuento en el desarrollo de sus hijos e hijas?
Yo creo que las posibilidades son infinitas. Bueno, yo quiero contestarle primero que hay unos cuentos y unas, digamos, unas temáticas más bien, que se han identificado a medida en la que el niño pues empieza a crecer, ¿sí? Entonces, si por ejemplo hablamos de bebés, los bebés son súper sensitivos, ¿sí? Les llama la atención, estamos hablando de bebés desde los 7, 8 meses, ¿sí? Que les encanta tener recursos, sobre todo manuales, visuales, auditivos, ¿sí? Entonces los cuentos, por ejemplo, para esa etapa seguramente no van a tener mucha narración, ¿sí? Sino que van a tener mucho más contenido para identificar, reconocer, ¿sí? Aprender. Entonces, ahorita hay unos cuentos muy buenos o unos libros que, por ejemplo, no son hechos de papel, ¿sí? Son hechos como lo que decíamos ahorita, o sea, tienen otras texturas y permiten que ese bebé que está escuchando el sonido de la vaca, que está escuchando el sonido del perro, que está escuchando cómo hacen los patos, ¿sí? También pueda coger ese cuento que es como de seda, algunos son como de tela, ¿sí? Tela, lo pueda plástico. volver todo lo que él quiera, ¿sí? Pero si ya hablamos de un niño más grande, ¿sí? De 2 más o menos a 5 años, pues vamos a ver que ese niño ya está construyendo una relación, por ejemplo, con la mamá, ¿sí? Entonces, la relación con la mamá no solamente parte de todo el tiempo que ella comparte con él, ¿sí? De pronto en algunos casos no puede compartir tanto con él, pero el rol de la mamá se puede sostener en algunos recursos. Por ejemplo, hay un cuento que a nosotros nos encanta muchísimo, y se llama El Pollo Pepe, ¿no? Y trae unas ilustraciones, por ejemplo, son muy llamativas porque son pósters, ¿sí? O sea, son muy grandes. Entonces, el momento, y son, digamos, el contenido literario como tal es corto, no es mucho, ¿sí? Pero logra tener entretenido a ese niño, ¿sí? Entonces, aparte de que las figuras a veces son pop-up, como que el libro se abre y la figura sobresale, tiene un relieve, también viene acompañado de otros recursos, por ejemplo, como estas imágenes grandes, en donde si la mamá es una gallina, entonces aparece la gallina cobijando el pollito debajo del ala, ¿sí? O sea, son muchas cosas que acompañan esa relación, ¿sí? A medida de que el niño va creciendo, cuando ya vamos, por ejemplo, en la etapa de los 5 a los 7 años, ya hay una recreación, ¿sí? Mucho más personalizada y mucho más desarrollada en un contenido fantástico, ¿sí? Entonces, ahorita sí vamos a aprender a reconocer cuáles son esos cuentos que permiten que ese niño tenga una interpretación, un análisis sobre lo que está pasando, ¿sí? Muy parecido a la pregunta que hacían ahorita, el niño se identifica con el personaje, lo recrea, ¿sí? Hay una niña muy hermosa que ella le encantaba sentirse Frozen, ¿sí? Y ella todas las mañanas le pedía permiso a la mamá para ponerse el traje de Frozen antes de irse al colegio, ¿sí? Y la mamá, o sea, dejó de leer ese comportamiento como un capricho y le empezó a permitir esos espacios hasta que vio que esta niña luego convirtió a Frozen en un elemento que la acompañaba, por ejemplo, y hacía clases de gimnasia, ¿sí? O sea, otro tipo de, digamos, de estrategias para recrear la presencia de los cuentos o de estas ayudas, pues, dentro de la vida del niño, ¿sí? Tenemos otra etapa que es de los 7 a los 9. Ajá. Y aquí es cuando, por ejemplo, los niños les permite como ubicaciones, es más a nivel de lo prosocial, o sea, como la identificación con otras situaciones, por ejemplo, cómo resuelves tú un X problema, si hay, por ejemplo, un niño que está siendo, por ejemplo, acosado, entonces tú cómo le haces, sí, o sea, como que es un momento, es una edad en la que los niños, esa narrativa les permite como incluirse en esa socialización, en ese pro de lo social, o sea, cómo resuelves tú, cómo te interpretas allí tú, qué te imaginas, de qué forma tú te puedes involucrar en una X situación. Entonces, pues, en cuanto digamos que a nivel de desarrollo, hay
muchísima literatura que nos posibilita, digamos, como, como la interiorización de todo lo que estamos aprendiendo en nuestra crianza y en la infancia, ¿no? Que es como, digamos, los momentos más importantes. Y aquí importante decir que es un momento crucial en el cual el niño desarrolla un punto de vista, ¿sí? O sea, como que el niño dice, no, pero yo no pienso así eso. Yo no pienso esto, yo ese personaje yo no lo hubiera resuelto así, yo hubiera hecho tal cosa, ¿y por qué no le digo a su mamá o a su otro X personaje que hiciera tal cosa? Bueno, entonces como que ahí ya empieza a tener una voz, lo que yo pienso junto con lo que yo siento, ¿sí? Como que esa relación entre pensamiento, emoción y acción empieza a cada vez ser más estructurada. Sí, en esa parte que hablaron como de los disfraces, digamos que eso ya es como otra forma también de desarrollo por medio de los cuentos ya pues como más explícita. Para estos niños, porque lo hemos visto mucho, digamos, con nuestros alumnitos, ¿no? Que les encanta, o sea, por ejemplo, el caso de Frozen, lo hemos visto con varias niñas. No sé qué recomendaciones darles como a estos padres que de pronto no están muy de acuerdo con esta parte digamos, de desarrollar el personaje de cada uno de los niños, porque realmente sí les encanta salir con este disfraz, o sea, hasta qué punto es bueno que los niños y las niñas salgan pues todo el tiempo con la misma ropa, con el mismo disfraz y pues con el mismo tema de ser ese personaje. Yo creo que ahí, perdón. No, pero dale, yo creo que yo complemento con otra cosa. Yo creo que ahí juega mucho, bueno, nosotros tenemos, pues la metodología que nosotros como que defendemos es una crianza, hay muchos estilos de crianza, sí, hay que reconocerlo, casi todos son muy, digamos, guardan cada uno su sentido, bueno, muy respetuosos de eso. Pero nuestra crianza, la crianza que nosotros, pues, con la que más podemos trabajar es precisamente la crianza respetuosa, ¿sí? El papá en ningún momento deja de ser la autoridad porque lo es, ¿sí? O sea, tenemos claro que ocupa un rol jerárquicamente muy importante, único dentro de la familia, ¿sí? Sin embargo, el niño tiene una parte activa porque el niño, lo que buscamos es que ese niño cada vez sea más analítico, más reflexivo, más propositivo, ¿sí? Sin embargo, hay normas, ¿sí? Y hay comportamientos que deben ser o deben servir más bien como estructura de la mente y de las conductas de ese niño, ¿sí? Está perfecto ser Frozen 30 minutos en el día, ¿sí? Pero si tú me dices que quieres ser Frozen todo el día, mañana también quieres ser Frozen toda la tarde, ¿sí? Y tienes que ir al colegio, tienes que ponerte el uniforme, ¿sí? O vamos a ir a algo específico, no puede ser Frozen, ¿sí? Pues también el rol del papá no es, digamos, prohibir, sí, como anular completamente eso, sino poner en claro que no puede ser Frozen porque hay un porqué, hay una razón. No es porque no, o porque no se puede ya, ¿sí? No puede ser Frozen porque vamos a ir, no sé, al bautizo de tu primito, ¿sí? Y esta es tu ropa, ¿ya? Entonces, digamos, esos comportamientos que sí son infantiles, que son muy valiosos, que hacen parte de toda la fantasía y la dinámica del juego, pues también deben ser comportamientos organizados, ¿sí? Guardan unos espacios y digamos, unos comportamientos que deben ser tenidos en cuenta en el momento, el lugar, el espacio en el que están ocurriendo, ¿sí? ¿Cuál es la posición de ese papá? ¿Cómo actúa? ¿Sí? No es lo mismo que el papá, digamos, sea más agresivo, ¿sí? O que entre como en cólera rápidamente porque quiere ser Frozen ya, ¿sí? O el papá que le diga de una forma súper directa y clara, no vas a ser Frozen y hay una razón y es por el momento porque ese es el lugar en el que estás ocupando en esa crianza, ¿sí? Pues hasta ahora las normas vienen desde los adultos. Y desde esa, pues yo ahí para complementar con lo que decía Isa, desde esa crianza respetuosa,
pues yo creo que entendemos un poco el porqué de la pregunta y es porque cada cosita que ve un papá siempre está puesta bajo lupa, ¿no? Como bajo juzgamiento, bajo cosas como esas, como que lo hice bien, lo hice mal, no sé, pero también parte de ver al niño, la niña, como un sujeto que no está, o sea, está en proceso de construcción de su ser, de todo, pero no está vacío. O sea, tiene sus recursos y ahí en su mente, en todos los procesos que él hace, tanto cognitivos como conductuales, pues dice mucho de él y él también tiene ese proceso como autónomo. Entonces, saberlo escuchar también es válido y ahí no significa que estamos haciendo bien o mal, sino que en ese proceso de escuchar al niño está en saber que él también genera sus propias estrategias para afrontar algo, incluso lo decía Male también, como que genera, sí, una forma de comunicación que tiene el niño para eso, o sea, no tiene nada que ver con si el papá o la mamá lo está haciendo bien o mal, o que él sí o sí siempre tiene que ser el mismo por X o Y motivo, o es que si quiere ser otro personaje, entonces ahí estamos fallando en algo, no, o sea, también es darle el lugar al saber que también construye el niño y que sí, está en proceso de construcción, pero no está vacío. O sea, hay veces que nos metieron mucho como eso de que es una esponjita que lo absorbe todo, pero ya ha absorbido muchas cosas. Nos imaginamos como una mentecita vacía, pero en realidad no. O sea, tiene ahí ya muchos recursos, muchas estrategias y es también como papá, como mamá, saber leerlas. Como dice Isa, o sea, la crianza respetuosa no es permitirle hacer lo que le dé la gana y punto, y es dejarlo ser a su libre albedrío, no, es obviamente con sus límites, con sus normas, pero en esa orientación también darle espacio a que con sus mismos recursos él también, pues, construya. Yo creo que eso también genera en él mucha autonomía. Y ahí agrego algo para finalizar esa pregunta, porque los papitos acá llegan preocupados porque eso es un tema en que de verdad yo creo que la mayoría lo vive en la infancia, o sea, como que siempre hay un personaje, un disfraz por el cual el niño se identifica. Si no es un personaje, si no es un disfraz, entonces es una película. No, pero es que no se cansa de ver esa película y siempre es la película y la película. Entonces yo creo que, al retomar lo que dicen mis compañeros, que es supremamente importante, devolvámonos a ver qué es lo que el niño está significando, uno. Dos, ¿cuál es la necesidad de sentirse como ese personaje? ¿Sí? Es que me siento valiente, es que siento que, por ejemplo, el tema de Elsa o el tema de, ¿cómo es que era? Elsa y Ana. Entonces ellas tienen personalidades muy diferentes. Entonces, ¿con cuál te identificas tú? ¿Con la que no puede ser libre o con la que sí es libre? Con la que sí, o sea, como que, ¿cuál es la misión de ese mensaje? ¿Sí? Y en la medida que uno le permite desarrollar o comunicar o manifestar eso que el niño siente, es porque ya ha valido eso que él vive, ¿sí? O sea, como que ¿en qué momento estás tú que seguramente sientes una necesidad por la cual llames mi atención, ¿sí? O sea, de alguna manera es que me siento libre o es que siento que a veces, ay, no puedo salir a jugar, entonces, ¿cómo qué te sientes tú? Eso por un lado. Y por el otro lado, por ejemplo, hay una etapa en el desarrollo de los niños que los niños se identifican con un personaje y andan con su peluche para arriba y para abajo. O sea, ellos no sueltan ese peluche, ellos van a visitar a la abuela y llevan su peluche y van a ir al cine y mamá, entonces llevemos a Elsa, entonces, ok, no vamos a poder ir disfrazados, pero entonces lleva a tu muñeca de Elsa, lleva a tu muñeca de Ana, lleva a tu Olaf, lo que tú quieras, ¿sí? O sea, como que ese niño no se sienta, como que nadie lo entiende, que ese niño no se sienta como que, ¿será que lo que yo siento es raro? O sea, porque también él lo siente así, él lo vive así, o sea, soy raro por salir vestido de X forma, ¿no? Entonces, bueno, mira mi vida, no podemos ir al bautizo de tu primo vestidos así, pero si quieres, yo te dejo que lleves a Olaf, yo te dejo que lleves a Elsa, yo te dejo que lleves a X personaje, que estas herramientas visuales de texturas permite que el niño se sienta como que validado, o sea, como que no, de verdad no piensan que estoy como que fuera de órbita, sino que por el contrario, mamá sabe que para mí es importante. Y dar opciones a los niños
para que se sigan Completamente. expresando. Bueno, para las personas que se conectaron recientemente, estamos en este live con el equipo de psicólogos Acompáñame. El tema es los cuentos como recurso terapéutico. Ya nos estamos acercando al final, pero afortunadamente estos lives junto a este super equipo de psicólogos nos vamos a estar constantemente trayendo para ustedes, para que se conecten, para que les sigan a ellos también. Y bueno, entonces, la pregunta de hace un tiempo que habíamos... Sí, ya tenemos bien la pregunta de J. Ok, bueno, Ajá. la pregunta básicamente era que cómo sabíamos cuando la respuesta de un niño significaba algo de alarma, ¿sí? Algo negativo que quisiera expresar. Digamos que identificándose con un personaje o con alguna situación, como que cuando sabemos cuándo es algo, digamos que quizás urgente y digamos que un gran signo de alarma, ¿cuándo lo sabemos? Yo creo que uno de los signos de alarma, por ejemplo, puede ser que exista una distorsión del personaje, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos una Barbie, ¿sí? Y la mamá o el papá observa que dentro del juego que hay con la Barbie hay, por ejemplo, comportamientos muy específicos de tipo, por ejemplo, sexual, ¿sí? Hay una distorsión, hay un elemento que no pertenece, como lo decíamos ahorita, no pertenece al mundo del niño, ¿sí? Pertenece a un mundo adulto, ¿sí? Pertenece a un mundo que no necesariamente tiene contacto con él. Entonces, y está vinculándose dentro de la mente de ese niño, dentro de esa realidad. Eso es, por ejemplo, es un signo de alarma, ¿ya? O, por ejemplo, algunas emociones que están transitando la vida del niño, que él no lo ha dicho, y que se manifiestan a través de la personificación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un niño que tiene mucha rabia, ¿sí? O que se siente feo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el juego que él va a representar o el personaje que él va a elegir casi siempre tiende hacia esas características, ¿sí? O él o ella te va a decir, por ejemplo, es que si yo dejo de ser Elsa, yo soy fea, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se siente fea? ¿Será que alguien le dijo? ¿Será que por qué lo entendió así? ¿Sí? Entonces, los elementos de alarma yo creo que están más dirigidos al contenido que está pasando. Yo considero que es algo pues común que si en todo un año salen más o menos no sé cuántas películas o cuántos personajes famosos, y ese niño hoy quiere ser Elsa, pero mañana quiere ser, no sé, Raya, la de la nueva película. Entonces, pues no nos preocupemos por sentir que de repente pasó de ser princesa vestida súper glamurosa a ser princesa, pero es una princesa mucho más ruda o mucho más decidida, ¿sí? Tiene una relación con el cuerpo distinta, entonces no tiene miedo de saltar, o sea, hacer muchas cosas. Entonces, no pensemos de pronto que la mente de ese niño, yo sé que la preocupación es como que esa mente de pronto pueda estar contaminada o excindida, como puesta en muchas partes, pero no necesariamente es así. Los niños son personas que se sienten muy interesados no solamente por lo que está de moda, sino porque el mismo marketing hace, pues, que sea llamativo. contenidos que los atrapan, ¿sí? Que hacen que ellos quieran estar en tendencia, ¿ya? Eso ha sido así desde siempre, solo que ahorita se hace más evidente porque ahorita es más visual y está en todas partes, ¿sí? Entonces, esos son algunos signos de alarma que de pronto sí pueden hablar que ese juego o esa mente de ese niño está siendo habitada por un elemento que no tiene contacto directo con él. Yo quiero contar un caso que tuve una vez aquí en Acompáñame, y es un niño de 7 años en el cual él jugaba mucho videojuego, también estaba muy metido en las pantallas, y en el colegio empieza a haber como una distorsión, ¿no? Entonces como, no, profe, no me hagas tal cosa porque entonces, por ejemplo, el malo se llamaba Zeus, no me acuerdo, Zeus viene y te va a matar, ¿sí? O sea, como que viene a meter la historia en la realidad, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, el niño llega a consulta por ese tipo de comportamientos y entonces cuando yo empiezo a conversar, bueno, ¿tú qué juegas? Cuéntame en ese juego cuál es la misión. Ay, ¿tú qué personaje eres? Ah, bueno, está bien. ¿Y cómo es que me repites el nombre del malo? Y entonces me dice, no, es que no lo puedo repetir mucho. Ah, ok, ¿por qué no lo puede repetir mucho? Entonces él dice, es que él nos puede escuchar. Ah, ya, él nos puede escuchar. Entonces, ¿me lo puedes escribir? Listo, entonces el niño trata de escribirlo y cuando yo lo pronuncio, el niño dice, no, 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 por favor, no lo digas, no lo digas. O sea, de tal forma que uno identifica que ya hay una angustia que no está relacionada, por ejemplo, a algo que siente él, sino que en los niños es demasiado evidente. O sea, los niños, eso que lo acoge de verdad y que, por ejemplo, está siendo mal acogido en su cabeza, eso en los niños es algunas veces muy evidente, ¿sí? Porque, por ejemplo, empiezan a meter o empiezan a cambiar la historia, ¿sí? O, por ejemplo, no, es que ya no tenías que matar a alguien, sino que vamos a salvarlo y yo vamos a salvarlo y no sé qué. Y entonces, claro, ya empieza a haber un cambio totalmente como de distinto de toda la trama. Entonces, eso se ve mucho, por ejemplo, en consulta cuando uno empieza a indagar como cuál es el personaje, el enemigo, qué hace el malo, ¿sí? Entonces, ¿cómo te sientes tú frente a ese malo? Entonces, no, pues no sé cómo pelear con él, no sé cómo luchar con él. Entonces, de ahí de alguna manera empieza nuestra herramienta, que es el juego simbólico, en terapia o en consulta para poder desencadenar o orientar por dónde es que está el niño identificado con esa trama o con ese personaje. Yo quiero añadir algo a lo que dice Male, y es que otro signo de alarma puede ser que el niño pierda, es algo muy similar a lo que decía ella, que él pierda esa diferenciación de lo que es la fantasía con la realidad, ¿sí? Entonces, hay espacios en donde pues probablemente si yo soy un niño de 7 años y yo siento que yo soy Star Wars y me compraron esa espada grandísima LED que me encanta jugar con ella, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se hace muy difícil para mí comprender que la espada está hecha para jugar y no que yo tengo que buscar un elemento para reemplazarla y hacer daño, por ejemplo, ¿sí? Entonces, allí hay un rol central muy importante que ocupan los adultos que están alrededor de la vida de ese niño, ¿sí? Y esto es algo en lo que siempre hacemos muchísimo énfasis. Para nosotros, como psicólogos, los niños son o sea, ellos manifiestan el caos o las dificultades que ellos están teniendo alrededor, ¿sí? Entonces, cuando un niño empieza a manifestar este tipo de comportamientos que ya hemos mencionado, la lupa no necesariamente se dirige hacia el niño, sino que se dirige hacia el entorno que lo está rodeando, porque con seguridad hay en ese entorno, llámese escuela, amigos frecuentes o familiares, hay algo que está sucediendo que está haciendo que él recoja esa angustia y que la ponga en un mundo fantástico. Y por ejemplo, allá eso que dice Isa, lo que encontramos en este chiquito que yo les decía que como que empieza a poner la fantasía sobre la realidad, es que vimos cuando yo ya empiezo a cuestionar un poco más a la mamá y empiezo a ver un poco más en la historia del niño, es que había una prima en la que lo amenazaba a él y le decía, si tú te portas mal, entonces viene Zeus, por ejemplo, el malo de la historia, y viene y sale el juego y te va a llevar. ¿Sí? Entonces, claro, él sale del juego y te va a llevar. Entonces, wow, el niño es tan fuerte para él que él dice, o sea, es real, este muñeco es real y viene y de verdad me va a llevar y me va a matar y qué va a pasar conmigo. Entonces, claro, la amenaza viene desde la prima. Entonces, si no haces las tareas, entonces viene Zeus, va a salir del juego y te va a llevar, o te va a castigar, o le va a decir a tu mamá. Ah, bueno, entonces, ¿cómo empezamos otra vez a trabajar de nuevo en que esa fantasía se queda en fantasía y que nuestra realidad efectivamente es distinta? Ahí entra mucho a jugar pues la responsabilidad del adulto, como dice Isa, ¿no? O sea, eso es muy importante tenerlo en cuenta, y es que no abusar de esta herramienta de comunicación, de esta herramienta terapéutica
también como un recurso de castigo, o sea, no caer en esa misma dinámica entonces voy a utilizar la forma en la que este niño, esta niña se está comunicando conmigo para castigarlo, para reprenderlo, pues, y generarle este tipo de miedos que a la larga pues son inseguridades que el niño o niña va a acarrear pues a lo largo de sus etapas, de sus diferentes etapas. O sea, hay que tener en cuenta que tienen consecuencias significativas, ¿no? Para ya luego cuando empieza como todo el proceso de desarrollo, de preadolescencia, ahí se ven reflejadas luego este tipo de situaciones. Entonces hay que también jugar mucho con la responsabilidad que se tiene como cuidador, como acompañante de este niño, en ser muy responsable en eso, ¿sí? En identificar, y también lo que decían mis compañeros, o sea, los niños son muy específicos, y saber escucharlos es tener esa capacidad analítica de decir, bueno, pues esto no me cuela ahí porque mi hijo, mi hija o mi primito, mi hermanito, pues yo he identificado cosas completamente distintas y ahorita por qué está teniendo esos comportamientos, por qué está teniendo este discurso. O sea, son cosas que a veces las preguntamos así como que, pucha, son buenas o malas, pero uno sabe en su interior pues que no están bien. No, y que por Pero es la ejemplo responsabilidad ahí es importante que orientar o reprender es distinto a amenazar y chantajear, ¿no? Entonces, que asumimos mucho como cojamos este personaje y digámosle entonces que no va a dejar irlo al parque o no va a poder ir al colegio mañana, sí, como que... Porque ya sabemos que le tiene miedo. Ajá, entonces... Parte de esa crianza respetuosa es eso, es darles el lugar a ese ser, verlo también así, no como un niño que lo que le falta es disciplina, yo se la voy a dar porque no la tiene, sino construir con él ya a través, no a través de sus miedos ni sus inseguridades, hay que ser en eso muy responsable. Sí, bueno, gracias por haber hecho esa pregunta. Bueno, y ya nos acercamos al final. Esta pregunta es muy divertida. Nos alejamos un poco del campo técnico, pero bueno, nos gustaría saber simplemente cuál es su cuento favorito. ¿Y por qué? Uy, a mí me queda difícil contestar esa pregunta. Es Tengo que hay muchos. Yo tengo muchos, pero por ejemplo, pues a nivel de qué, personal o terapéutico. Se nos trabó un poquito allí. Ya volvieron. Hola. Sí. Ya, sí. Que les preguntaba si a nivel personal o como por ejemplo el que en terapia, digamos, utilicemos acá muchísimo. ¿Qué tal el de terapia? Ujú. Sí, el de terapia, entonces. Pues también hay muchos. Pero por ejemplo, El monstruo de las emociones es sí, muy el bueno. monstruo de las emociones es súper importante. Creo que Bueno. yo creo que esa es como la base con la que arrancamos para decir, bueno, este es todo un arcoíris de tus sentimientos. ¿Con cuál identificas tú? Bueno, entonces lo que yo siento es frustración, entonces como que por ahí uno se va con la literatura más o menos que represente eso que el niño siente, ¿sí? Como que eso nos permite dar algo de base de cómo el niño está en este momento y qué herramienta utilizar. Hay uno que a mí me gusta mucho, es para niños más grandes. Y es un libro y se llama Cuentos para niñas rebeldes, algo así, cuentos antes de dormir para niñas rebeldes. A mí me gusta muchísimo, ese es para pues niñas más o menos entre los 7, 12 años, ¿sí? Es un libro que trabaja muchísimos valores, sobre todo para dar una comprensión como más amplia de lo que es ser mujer, de lo que se siente el empoderamiento, la seguridad, la confianza que ellas escuchan a través de los testimonios de mujeres que han pues tenido una representación súper importante en la historia. Entonces me parece muy lindo, creo que resalta mucho lo que decíamos ahorita, saca a las niñas un poco de ese rol de princesa frágil, ¿sí? Y las coloca en un rol totalmente distinto, siendo más activas, más partícipes de su vida. Espectacular. Yo creo ahora también haberlo leído por allí, ese libro, quizás. Bueno, y Juan Esteban.
¿Cuál recomiendas? Eh, Bueno, yo la verdad que utilizo más bien recursos mismos de las, pues yo les había comentado que pues mi experiencia se va más como a jóvenes y adultos jóvenes. Sin embargo, he utilizado muchísimo la herramienta terapéutica del cuento, pero también basado en el propio recurso de la persona, ¿no? En que narre y cree, imagine, resignifique su propia historia a través del cuento. Entonces, pues he utilizado más el recurso propio de las personas, de su historia, de o de alguna situación específica. Si en los niños funciona, créanme que también en los adultos muchísimo más. O sea, les permite no ser tan directo, no ser tan ¿cómo se dice? Como entrar así de una forma muy abrupta a su interior, a su vida emocional. Entonces, como recurso, pues sirve mucho así. Hay uno muy bonito que se llama Mapache, quiero ser el primero. Es súper lindo ese cuento, recomendado. Muy bonito. Bueno, ahí ya tienen varias recomendaciones. Bueno, ya queda solamente la última pregunta. La última. Te doy los Bueno, honores. entonces, dentro de la colección de cuentos de Maya y el zorro, ¿qué cuentos recomendarían ustedes como recurso terapéutico y pues para qué tema? Bueno, a mí me parece, hay muchos que ustedes tienen que son muy de mucho valor para poder nosotros trabajar acá. Por ejemplo, cuando los chiquitos tienen como mucho problema en el cole, que llegan acá, no, es que está tratando mal a la profe o está tratando mal a sus amigos. El de la lengua odiosa me parece súper chévere, me parece un recurso muy bueno para poder que el niño como que todo lo que hemos dicho es identificarse y ver cómo ese personaje lo están viendo los demás, ¿no? Entonces, como que es tan difícil a veces a los chiquitos conectar con eso que el otro siente, entonces por medio de este cuento, él se puede dar cuenta de cómo están interpretando sus demás compañeros eso que le está haciendo, ¿sí? Que entonces está haciendo más llamativo sus debilidades que, por ejemplo, sus habilidades, ¿sí? Entonces, este cuento es muy bonito. Y bueno, hay muchos, el de la zarigüeya amable me parece súper lindo. Por aquí hay uno que me encanta, El de bambú, el del gato. jardín. El jardín sin sol. Ese de la María es brutal. El de agradecer es supremamente importante. Miren que yo creo que ese cuento de agradecer, por ejemplo, es muy valioso hoy en día, porque como los chicos se sienten limitados, por ejemplo, por eso hay tan poca tolerancia a la frustración, ¿sí? Porque son chicos, a diferencia de nuestra generación o de la generación que en estos momentos nos están acompañando de los papitos, pues uno salía al parque y la relación, y uno podía tocar a su compañero, y uno se ensuciaba, y uno pasaba de todo, pero ahora no puedo tocarte, ni siquiera la respiración es la misma, ¿sí? O sea, como que hay un límite desde lo corporal, ¿sí? Hasta lo experiencial, hasta lo práctico, no puedes tocar eso porque entonces te contagias, te enfermas, ¿sí? Y de alguna manera reconocer esos recursos que nosotros tenemos en casa es supremamente importante para que el niño no se sienta limitado, para que el niño sepa que hay un sinfín de posibilidades por las cuales podemos entretenernos, educarnos, aprender, jugar, sentirnos felices. ¿De qué otras formas de esto que tenemos aquí en nuestro contexto, en nuestro apartamento, ¿sí? Esto hay que darle gracias, ¿sí? Porque tenemos un hogar, tienes una cama en la cual tú puedes dormir plácidamente, tienes un televisor, por ejemplo, en el que tú ves películas o muñequitos, tienes, por ejemplo, un armatodo y tú puedes ahí crear un sinfín de posibilidades, ¿sí? O sea, agradecer es supremamente importante y creo que este cuento es maravilloso para eso. Hay unos elementos que, pues sí, quiero que vean y que conozcan, y esperamos tener aquí próximamente los de Maya y el zorro. Sí, Ay, son hermosos. Son unos títeres de dedito, sí, que tienen distintas figuras. ay, Sí. qué genial. Son muy lindos y tienen pues la posibilidad, por ejemplo, si yo, no sé, soy papá o mamá, y soy quien ejerce contacto directo con el niño, soy su único cuidador, ¿sí?
de qué manera lo puedo entretener, cómo puedo hacer para poder tener un espacio divertido, distinto para él. Ustedes no saben lo maravilloso que es que los adultos se permitan jugar. O sea, es una estrategia que les desestresa, es recomendado incluso para los papás. El juego es sinónimo de bienestar, no solamente para el niño, sino también para el adulto. Incluso lo pueden hacer todo el proceso de hacerlos mismos. O sea, hacer desde el momento uno de crearlos también es súper importante. Entonces, pues lo recomendamos. Si de pronto los papás nos están viendo, búsquenlos, son muy buenos, son muy chéveres, hay de distintos animales, de distintas temáticas, y pues les va a permitir tener un juego bastante chévere y bastante interesante. Genial, genial. Bueno, ya hemos finalizado con las preguntas para el día de hoy en este live. Muchísimas gracias al equipo de psicólogos de Acompáñame. Ha sido una experiencia muy invaluable, espectacular. Bueno, nos quedan muchísimas enseñanzas y aprendizajes para las personas que todavía nos están viendo y nos han visto durante este live. Muchísimas gracias por haberse conectado. Recuerden que vamos a estar haciendo más de estos lives junto a este equipo espectacular de psicólogos, donde resolveremos más dudas, hablaremos de diversos temas, no solamente de cuentos. Y bueno, si quedamos con dudas, las pueden hacer en los comentarios. Estaremos pendientes en estos días para que sigamos conversando. Este es un tema que es bastante extenso y podemos seguir por siempre. Claro que sí. También ahí nos pueden preguntar si quedan con dudas, con muchísimo gusto las responderemos en nuestro perfil. Si quieren dejarnos por medio un mensaje, con muchísimo gusto las responderemos. O si tienen un caso en especial, también con muchísimo gusto. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Efectivamente es un tema grandísimo. Nosotros hablamos mucho. Aquí nos podrías tener todo el tiempo que quisieras. Entonces, gracias por esta experiencia y por resaltar sobre todo algo que yo siento que es muy valioso. Y es que la experiencia o el conocimiento no solamente nos lo dan muchos años, ¿sí?, de experiencia, sino que también nosotros que de pronto somos un poco más jóvenes, tenemos mucho para aportar, mucha creatividad, muchas ganas de generar nuevas estrategias. Entonces, gracias por generar ese apoyo y por visibilizarlo, porque es muy importante. Y nada, pues aquí estaremos. Agradecerles también a ustedes, a Maya y el Zorro, porque pues en las veces que nos hemos reunido juntos se los he dicho, pero se los vuelvo a repetir, y es que lo que hacen es también muy terapéutico. Entonces, sacar también de un lugar específico como es pues el consultorio y llevar y extender este mensaje terapéutico a tantas personas que lo necesitan a través de sus videos, a través de sus cuentos, a través de su página donde informan y visibilizan como la salud mental y el bienestar emocional, sobre todo de los niños en esta situación que estamos viviendo como país y también pues a nivel mundial como pandemia. Pues nada, agradecerles muchísimo eso, en serio, están haciendo una labor muy linda. No, y por ejemplo que es un contenido que está al alcance de la mano, o sea, valorar que el contenido que ustedes tienen en esta familia es porque muchos papitos tienen la preocupación de como que no soy lo suficiente o no tengo los suficientes juegos entonces para tener un niño sano o feliz, no para nada, o sea, hay recursos que son con un solo clic y más que una estrategia audiovisual, ahorita con la tecnología que nos acoge, pues creo que estamos en una fase a nivel global en la que de verdad tenemos recursos, pero hay que trabajar y hay que utilizarlos. Y hay que sacar el tiempo, porque para aprender y para poder tener un tiempo de juego de calidad, pues creo que implica también uno estar en esa tónica para también estar a disposición de ese otro que voy a contener cuando yo vaya a ser como el que guía o el que orienta una X actividad. Entonces, pues valioso que este contenido de ustedes todos tengamos como la posibilidad de poder acceder. No, muchísimas gracias, de verdad. Para nosotros es una motivación más para seguir. Escuchar eso, sobre todo personas como ustedes,
Digamos que eso es uno de nuestros pilares en Malla del Zorro y queremos conservarlo. Entonces, por eso nos encanta trabajar con ustedes. Para las personas que siguen aquí, recuerden que esto lo vamos a seguir haciendo. Estarán invitados para los nuevos eventos, los nuevos lives. Y bueno, eso ha sido todo por Sí. hoy. Este live va a quedar en el feed de nuestra cuenta. Entonces allí también pueden hacer más preguntas si tienen alguna duda. Igualmente ya compartimos en las historias la cuenta de Acompáñame para que puedan dirigirse a ellos también y lo sigan. Y también si tienen ideas o cosas que quieran saber, otros temas que podamos tratar con el grupo de Acompáñame para que lo dejen en los comentarios y hacerlos en el live que van a venir. Súper chévere que a nosotros nos gusta aquí conversar. Bueno, entonces, muchas gracias por chao, Gracias chao. a todos. Muy bien. Cuídense mucho, chao. Chao. Que estén bien. Gracias por quedarte hasta el final. Te invitamos a suscribirte para que disfrutes de todos nuestros cuentos.